Bienvenidos a Leftaemet. Desde Córdoba, Argentina, queremos compartir con ustedes un poquito de la alabar de Yahweh, que Ruach HaKodesh nos comenzará a guiar. Vamos a llamar a un teshuvá, al arrepentimiento. Vamos a hablar un poquito del Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? Vamos a recordar profeta, escrito, Brija allá, la Torá, la carta de Ahabá, aleluya, los 5 sefer de Yahweh. Vamos a hablar sobre el Yané, el año de los Ibrim. Vamos a exaltar a Yahweh conociendo sus tiempos, sus profecías y a sus tiempos señalados en los cielos y en la tierra. Elohim de Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a engrandecer su nombre. Que salga de tu corazón, te animo a decirle palabras bellas. Elohim, Abraham, Isaac, Jacob, Elohim, Todopoderoso Shaddai, Elohim Yahweh, que estás en tu trono. Elohim Yahweh, Padre Eterno, que te rodean 4 seres vivientes, 24 sequenín ancianos, lanzan sus coronas a tus pies, reconociendo tu soberanía, Padre Eterno, sobre todo reino, en los cielos, en la tierra, Padre Eterno. Tu nombre sea exaltado por toda la eternidad. Al Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 nuestro Kohen Gadol por siempre, Kadosh, nuestro Naví profeta de profetas, Kadosh, nuestro Melech HaMelechim, Kadosh, el 391, Mashiach, a quien exalta nuestra alma, vida, Mem, Teiser, Eloheinu, Moshienu. Isaías 6.1, comenzamos. Vi yo al Adón sentado sobre un trono, aleluya, alto y sublime, y sus faldas llenaban el Mishkan que él tiene en los Shamayim. Leemos nuevamente Isaías 6.1. Vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Cuando dice cristal es silicio, la transformación del hombre, del carbono, que pasaremos al silicio. En luz nos vestirá de luz, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero, del Cordero. Teilín 45.6, Salmo 45.6. Tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, como el laúd cuando leemos el libro de Melquisedec. Toda Gabá le damos a nuestro Padre Kadosh, porque Él nos entregó por intermedio de Moshe su siervo las 10 palabras. Aseret Adebarim, ya las 10 declaraciones, las 10 palabras nos entregó, que nos llevaban a vida eterna. Nos pasamos a la Torá, amado. Bereshit 22.10. Estamos en la historia de la atadura de Yitzhak, ¿sí? La Akedá. No es tal como el sacrificio de Yitzhak, porque nunca llegó a ser un sacrificio. Entonces se llama la Akedá, la atadura a Yitzhak, ¿sí? Una sombra profética de el hijo de la promesa, quien era el Mashiach en su primera venida, Yahushua HaMashiach. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el malaj de Yahweh le dio voces desde el cielo. Él le dijo: Abraham, Abraham. El 248 es el valor numérico de Abraham. En su reducción del 248 es 14 y nos lleva a Dot, amado. Abraham era el amado de Yahweh, su amigo. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dice que él se dio vuelta, y vamos a prestar atención a esto. Vamos a encontrar una clave que está en Itgalut. Vamos a pasar a Itgalut, Revelaciones 1,
10. Vamos a prestar atención a lo que nos quiere explicar aquí en la Torá Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y esto está refiriéndose al coronado, aquel que le pondrían una corona de espinas en su primera venida, aquel que en su primera venida venía como el cordero, en el mes del cordero. Vamos a ver esto lentamente. Él se da vuelta y ve un carnero enredado en sus cuernos, aquellos cuernos que representan la voz, keren, cuerno, keren, shofar. Se puede entender primera venida, aleluya, de un keren, y segunda venida que sonará el keren, la voz desde los cielos, llamando a su calá. Enredado, aleluya, en espino. Dice que él se dio vuelta y vio a este carnero, lo ofreció en sacrificio. Y esa sombra profética de Mashiach Yahshua. Nos pasamos a Revelaciones. Aleluya. Te exaltamos, Yahshua Moshiach. Te exaltamos, Adón, nuestro Melech. Aleluya. Los tiempos están cambiando en el mundo. Los tiempos están revelando el reino de la luz. Aquellos que pregonan un pregón del reino de la luz para tiempos finales. 10. Emet, yo estaba en el Ruach en el día del Adón y oí detrás de mí una voz como de shofar. Aquí vamos a recordar cuando Abraham vino, estaba en la caída, en la atadura de Isaac, en el monte Moriah. Él se dio vuelta, vio un carnero enredado por sus astas, por sus cuernos. Y aquí, si pueden prestar atención, Yohanan ve y escucha un sonido de shofar, y ese sonido de shofar es un llamado a su hijo amado. Un llamado, un toque de shofar de la eternidad a su hijo amado. Un keren, un llamado para que todos sepan dónde se encuentra su hijo amado. Prestar atención a todo el pregón. Yo estaba en el Rúa en el día del Adón, obviamente es un Shabbat alto, y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, que decía: yo soy el Aleph y yo soy el Taf, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy aquel que venía en la primera venida como cordero, que vendré al final de los tiempos como león. Establecerá su reino el Mashiach reinante con vara de hierro. Todos guardarán Torah. Todos reconocerán y doblarán sus rodillas ante el Mashiach reinante al final de los días, y se establecerá el Shabbat milenial con autoridad. Ya no vendrá para que le peguen cachetadas, para que le claven lanzas. Ya no vendrá para que lo dejen cubierto rojo en sangre, para que le arranquen su barba. Todo esto le pasó a nuestro Mashiach. 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, tal cual Abraham vino, cuando se da vuelta y ve el carnero enredado por las astas. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, una menorá, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Ben Hadam, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido con el pecho por un cinto de oro. Tiene una correlación con esto que le estaba ocurriendo, que le ocurrió en el monte Moriah a Abraham vino y a Isaac. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. A sus pies semejante como el bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Él siempre está parado en el centro de su trono, como la columna central, la caña central de la menorá. Él es la puerta, la letra Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, la cuarta. El que venía de la cuarta tribu de Judá como el cordero, y era una sombra profética de lo que mandó a Moshe que le dijera a su pueblo. El día 10 escogerán un cordero, aleluya.
lo tendrán dentro de sus hogares por 4 días, lo deben observar. Esa era la mitzvah, observar al cordero. Luego tomarán ese cordero, tomarán de su sangre y pintarán la entrada de sus casas, los 3 postes con sangre y con una planta de hisopo. Esto le recuerda, ¿verdad?, al sacrificio de Yahshua Mashiach, extendiendo sus manos en la taf, 3 clavos atravesando sus manos y sus pies. Le colocaron una corona de espinas, burlándose de él. Y él estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. Abraham, no lo hagas tú, lo haré yo más adelante. Entregaré a mi hijo, el primogénito de toda la creación, una puerta abierta, una Dalet de aquel que provenía de la 4ª tribu de Yahudá, un linaje verdadero de la tribu de Yahudá, de la verdadera tribu de Yahudá, aquellos puros como tiempos finales, aquellos 12.000 que provienen de la tribu de Judá, sellados en su frente, en su mente y en sus pensamientos, como el Urim y el Tumim, 2 piedras extraordinarias, 2 piedras para consultarle especialmente, algo que estaba guardado en el corazón. Nos pasamos a Isaías capítulo 42. Y aquí vamos a ver su primera venida y su segunda venida. Primera venida y segunda venida. Recordemos, primera venida vino como un cordero. Segunda venida viene como león rugiente. Aleluya. Al igual, 2 juicios en la tierra. Primer juicio en la época de Noaj, aquel que se encontró íntegro. Él era el más justo en su generación y se lo halló íntegro. ¿Qué es íntegro? En su ADN, a Noaj. Noaj construyó un arca, pregonó durante 120 años. 120 años, el tiempo que Yahweh, la Kadosh Baruj Hu, le da a la humanidad para arrepentirse en Bereshit 6.3. No contenderá mi rúa con el hombre para siempre. Serán sus días 120 jubileos y comenzará el Shabbat milenial. Lo tenemos, Yeshaya capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahí tendrán ustedes un punto y coma, tal vez, si están leyendo Reina Valera, o otra versión. Y van a encontrar que a partir de aquí habla de la primera venida de Yahshua. Hubo 2 veces que sonaron estas palabras desde los cielos. Cuando el Mashiach se sumergía en las aguas por medio de Yohanan Amadbil, su primo, hijo de Zeharia el Cohen. Yohanan Amadbil, aquel que vino y nació y permaneció siempre como un Netzarit. Baruch Hashem, aleluya, Yahweh Shebaot. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En ese momento se abrieron los cielos y descendió como paloma. No era una paloma, descendió como paloma el Ruach HaKodesh, que es Yoná en Ibrí. Es referente al Ruach HaKodesh sobre Yahshua, y permaneció en él. Y Yohanan después nos dice, aquel que me envió a sumergir en aguas, me dijo, al que tú veas que desciende sobre él el Ruach y que permanece, dice, permanece sobre él, ese es el Cordero. Yohanan Amadbil al día siguiente le señala, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí el Cordero que quita el jatá del mundo, el pecado del mundo, aquel que limpiará el mundo. Entonces, hasta aquí en la primera venida, cuando ustedes tengan el punto y coma, luego segunda venida, he puesto sobre él mi ruach, él traerá justicia, Torah a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la Emet traerá Torah, justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra Torah, justicia. Y las costas esperarán su ley.
Seguimos un poquito y dice, así dice Yahweh, Elohim creador de los Shamayim cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y ruach a los que por ella andan. Seguimos en el 6, Yo, Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, por luz a las naciones. Está hablando de el preparar el reino en tiempos finales. Ese día está a punto de comenzar, aleluya, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Dice, yo, Yahweh, firma y decreta, el Akadosh Baruj Hu, el soberano de los mundos. Este es mi nombre, y a otro no daré mi kabod. No, tal vez en tu versión dice gloria, ni exaltación a esculturas. De aquí es que has escuchado tal vez que él no comparte su gloria con nadie, su kabod con nadie. Digo la palabra gloria, sé que hay muchos nuevos para que me puedan comprender. Él no comparte su kabod con nadie. No está hablando de ti, de la cajada escogida de tiempos finales, de su perla, de sus 144.000 perlas, que son la primicia vestida de lino, como perlas preciosas delante de la Akadosh Baruj Hu. No está hablando de ellos, porque ellos son parte de su reino, por lo cual el Akadosh Baruj Hu comparte su reino con ellos, con nosotros. Claro que sí. Aquí se refiere, no comparte su nombre, su esplendor con ninguna escultura, ninguna deidad. Todo lo que proviene de Abodá Zará, ¿sí? Aleluya, es desechado por Yahweh, será quitado de la tierra, no quedará nada de esta paganidad cuando comience el milenio. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Aleluya. Nos pasamos a Zacarías 6:9. Les espero un momento. Adora a Yahweh, exáltale a Él. Comienza a entregar tu vida completamente a la Kadosh Baruj Hu, sin poner intermediario, nada que te pueda alejar de Él. Son tiempos muy proféticos, finales. Debes comenzar, amado, amada, a conectarte con el Padre. Mira el mundo cómo está. Mira el mundo está a punto de estallar y tú estás caminando en kabod, estás caminando en mitzvot, mandamientos, has limpiado tus vestiduras. El tiempo se agota. El tiempo se agota y es ahora que los hijos de la luz deben salir a pregonar, deben salir a dar testimonio de aquel que es un nombre, sobre todo nombre, en nuestra mente, de nuestra coronilla, la planta de nuestros pies, ungiendo tu cabeza, tu menorá. Aleluya, si puedes ver tus oídos, te colocó dos oídos, nos colocó dos oídos, para que escuchemos más de lo que hablamos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweha. Escucha el buen Roé, escucha a su Naví profetas que él manda en tiempos finales. Abre tus oídos, aleluya, abre tu boca y Yahweh la llenará de exaltación. Reconocerás la voz, los queren de tiempos finales. 6:9 lo tienen, Zacarías 6:9. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, toma de los del cautiverio, Eldai, Tobías, Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro. Tomarás plata y oro. Presta atención aquí. Plata, kesef, valor numérico 160 en el hebreo. Zahab es oro. Aleluya. Zahab es oro. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del Cohen, Yoshua, y ahí vas a tener Josué, pero verás en el hebreo que sale Yud Hei Bab Shin Ain como una señalización clave de lo que el Padre nos quiere hablar ahorita en tiempos finales.
Aleluya. Es un nombre. Plata representa la redención de Yahweh. Oro representa la divinidad y severidad de el Akadosh Baruj Hu. Aleluya, la conexión directa, por ejemplo, con Elías, Naví de tiempo final, el testigo como Elías. Plata como el testigo, como Moshe directamente. Redención, Geula final, para que comience el reinado del Akadosh Baruj Hu, el Mashiach reinante en el milenio. 11 nuevamente, tomarás pues plata y oro y harás coronas, Neser, aleluya, y las pondrás en la cabeza de el Cohen Yoshua, hijo de Josadac. Y presta atención el 12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el vástago, aleluya, aleluya, presta atención ahí, el renuevo, el vástago, como le llamaba también a David Amelech, su amado. Dalet de valor 14, igual que la reducción que vemos a Abraham, 2:48, 2 más 4 más 8 del nombre de Abraham, es 14, el amado de Yahweh, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Edificará el templo de Yahweh es edificar los corazones de las 12 tribus de tiempos finales. Aleluya, aleluya. Miren, nos vamos a volver un poquito a Isaías 11:2. Yeshaya 11:2, y se refiere a lo mismo en cuanto a lo que viene de tiempos finales. Dice el 11:1, y saldrá una vara del tronco de Ishai. Ishai, Yud, Shin, Yud, de valor 320. Aleluya, es el padre de David Amelech. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Y aquí comienza Ruach HaKodesh, los 7 Rujot de Yahweh. Aleluya, y aquí está hablando de su segunda venida, su segunda manifestación. Leemos nuevamente, saldrá una vara del tronco de Ishai, un heredero, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sí? Nos volvemos aquí a Zecarías 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el vástago, el renuevo, el aleluya, la raíz del linaje, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh, como Zorobabel. Ya vamos a leer esto. Nos vamos a volver al 4. Y dice, y edificará el templo de Yahweh. Nos volvemos una hojita para atrás en Zecarías capítulo 4. 7. Emet. 6, Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la dabar de Yahweh a Zorobabel. Zorobabel significa nacido en confusión. Esta es la dabar de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruach, ha dicho Yahweh Tsebaot. Aleluya. Este Zorobabel es sombra profética de aquel que viene a acompañar al testigo como Elías. Quien estuvo gran monte delante de Zorobabel será reducido a llanura. Toda bodázara quedará y será reducida a llanura. Toda adoración pagana será derribada. Todo será erradicado de la tierra cuando comience el milenio, el Shabbat milenial, se encienda la última lámpara de la menorá del 7º milenio y el Kadosh Baruj Hu establezca su reino con vara de hierro en la tierra. Se regirá la tierra como se rige en los cielos, a base de Torá, Torá, Torá. 4:7, ¿quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Aleluya, será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Sus manos acabarán. Y conocerás que Yahweh Tsebaot me ha enviado. Shiloh, ya lo leemos. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñez se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Para qué se usa una plomada? Aleluya. Una plomada se usa en albañilería, en construcción, para poder
alinear un muro, la construcción de un muro. Pero esta vez no es el tercer templo como esperan los de casa de Judá, que todavía no han aceptado a nuestro Redentor. Lo aceptarán un poco más adelante, masivamente. Pero de casa de Judá están llegando aquí, están llegando a los brazos de la Kadosh Baruj Hu, reconociendo y dándose cuenta ellos que todo gira alrededor de aquel judío extraordinario, aquel que venía de la cuarta tribu de Judá, que dio su vida en la Taf, aleluya, que entregó su vida en el madero, en un Pesaj. Él es el Cordero del Pesaj. Él es la sombra profética del Cordero que Moshe mandó a su pueblo que pintaran con su sangre los 3 postes, se mantuvieran dentro de su puerta toda una noche porque pasaría el heridor, ya que estuvieran preparadas sus sandalias en sus pies, sus balas en sus manos, apresuradamente comieran del Pesaj, ese cordero que comieron con hierbas amargas. Un acto que hacemos una vez al año, el verdadero Pesaj de los Ibrim. 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel para construir un muro. Estos son los 7 ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. 7 ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Y aquí le lleva nuevamente mi amado, amada, aleluya, Yeshaya 11, 1 y 2, cuando van a leer los Ruhot de Yahweh sobre aquel que viene al final de los días a juntar a las 12 tribus de Israel. Hablé de nuevo y le dije qué significan estas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos vierten de sí aceite como oro. Aceite es Zait. Y es la letra Zain de valor 7, Yud de valor 10, Taf de valor 400. Tiene un valor de 417 la palabra olivo. Y curiosamente, cuando tú sumas el 26 de Yahweh, Yod Hei Bab Hei, y el 391 del Mashiach, Yod Hei Bab Shin Aim, el 391, el resultado es 417. La reducción de 417, aleluya, es 12. Entonces tenemos un Zait como el testigo, como Elías, aquel que viene el Cohen, es un Cohen, aleluya, a restaurar todas las cosas. Y ese Cohen, que es un olivo, también el testigo como Moshe es un olivo, el otro olivo, que están parados delante del Adón de toda la tierra, y de ellos provee el óleo para todas las tribus de Israel. Aleluya, del trono de la Kadosh Baruj Hu, 2 ramas, aleluya, que van a un plato arriba de la menorá, alimentando constantemente esa unción que proviene del trono del olivo mayor, aleluya, de aquel que destila aceite sobre todo Israel, Yud Hei Bab Hei, Yud Hei Bab Shin Ain, el 26 y el 391, lo sumas 417. Entonces Elías es, el testigo como Elías Naví es 417, un Zait, aleluya, quien proviene de la Kadosh Baruj Hu, su unción, que fue derramada sobre él el Shemen, aleluya, que es la letra Shin de valor 300, Men de valor 40 y Nun. Tiene un valor de 390, aceite. ¿Sí? Shemen Zait sobre el testigo como Elías, Shemen Zait sobre el testigo como Moshe, aleluya, proviene del 391. Shemen tiene de valor numérico 390, le repito, es la letra Shin de valor 300, la letra Men de valor 40 y la letra Nun, aleluya, de valor 50, es 390. Pero ¿de dónde proviene este aceite? Del Aleph, del primero, del trono de la Kadosh Baruj Hu de la eternidad. Entonces sumamos 390 más el Aleph de valor 1 y es 391. Aleluya, amados. Yahweh y el Mashiach es un Ejad, no son 2 ni 3. Él es el Ruach HaKodesh, Él es uno, y derrama su óleo sobre ellos 2, como 2 olivos. Los olivos tienen fruto, y su fruto es la oliva, ¿verdad? Que era prensada en el monte de los olivos para tomar aceite de primera prensa, para luego llevarla a la menorá del Beit HaMikdash.
ese aceite, se entregaba al Cohen Agadol. El Cohen Agadol tenía una vasija donde le entregaban ese aceite de primera prensa, de muy alto precio y alta calidad. Él tenía un sello personal y ese sello sellaba esa vasija, lo guardaba en una de las cámaras del Beit HaMikdash para que nadie tocara ese aceite, nadie se acercara. Solo el Cohen Agadol podía tomar de ese aceite. Y si yo le digo sellamiento y aceite que proviene del Monte de los Olivos, donde Yahshua el Mashiach iba cada noche a buscar de la unción de Ruach HaKodesh con sus talmidim. Aleluya, entonces nos está diciendo algo. Él es el que provee el Shemen Zait, el aceite de la eternidad del primero. Aleluya, Él es Elohim. Él es Yahweh, Él es el Mashiach que murió por ti. Ningún hombre puede pagar el precio de una redención por nosotros. ¿Se puede entender? Tenía que venir Él, aleluya, a través de una semilla del Ruach HaKodesh sobre el vientre de Miriam, aquella que venía a traer aguas, una fuente de agua en su vientre, de aquel que nos daría aguas de vida, el Mashiach. Aleluya. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces este Zorobabel es aquel que construirá muros, aleluya, de 144,000 codos, 144,000 corazones, como imagínate un muro, aleluya, y dentro de ese muro el templo de la Kadosh Baruj Hu. Pero esta vez no son paredes, esta vez son corazones restaurados que están en toda la tierra. En el primer éxodo, en la época de Moshe Rabbeinu, nuestro pueblo estaba en Goshen, en un sector de Misraim, Egipto. Ellos vieron las plagas desde afuera y veían y admiraban la obra de Yahweh a través de Moshe y Aarón, que sus palabras se cumplían día a día, plaga a plaga. Ellos estaban observando la grandeza de Yahweh, porque se habían asimilado al pueblo egipcio. Así el Kadosh Baruj Hu fue avergonzando y derribando cada uno de los altares, cada uno de las deidades de Misraim, Egipto, y paró avergonzado día tras día, hasta que no quedó nada de ellos. Lo que hicieron con nuestros niños, el pueblo de los hebreos, que los arrojaron al Nilo. Cuando nació Moshe, así terminaron ellos, cuando fueron crecidos sus hijos, terminaron ahogados en el Yam Suf. Si prestas atención a esto, Yahweh no olvida, Yahweh es justo, Él es el que imparte justicia en la tierra. No hay nadie más justo que la Kadosh Baruj Hu, el Melech Tzadik de amor, aquel que viene a través de una Keuná, la Keuná de Melquisedec. Tú me levantas, tú me sostienes con tu amor, tú me llenas de tu fuego, de tu Ruach HaKodesh, Yahshua bello. Tú me levantarás, tú nos llenas de tu amor, tú derramas de tu óleo, mi Adón, de tu Ruach HaKodesh, Padre eterno.